Hola, buen día para todos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Nos da gusto estar pues nuevamente reunidos aquí para escuchar de la palabra y pues para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy y para los tiempos que se aproximan. Yo creo que es de vital importancia que nosotros hoy por hoy estemos preparados, escudriñando su palabra, estudiando su palabra, porque por medio de ella pues tenemos dirección y por medio de su palabra nosotros podemos entender qué es lo que está aconteciendo en la actualidad, ¿verdad? Entonces es importante nosotros que escudriñemos la palabra día a día, que podamos analizar y aparte meditar su palabra para poder entender qué Dios quiere de nosotros y qué es lo que nos quiere revelar a través de su palabra. Vamos a ponernos de pie en una oración. Sean bienvenidos todos, también los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Qué bueno que se conectan, qué bueno que van a ver después este video, y esperamos en Dios que este video sea edificante para sus vidas, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias hoy en este día, Padre, por tu gran amor, por tu gran poder, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, también se mueve en medio de nosotros, Padre. Dice tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Señor. Y lo creemos de todo corazón, Señor, porque sabemos que tú nos das la fuerza, tú nos das el respaldo, Señor, que necesitamos en tiempos de opresión, en tiempos de angustia, Señor. Dice tu palabra en los Salmos 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Así es, dice, la ley de Dios es perfecta, no hay equivocación, no hay error, Dios no se equivoca. Dios es un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, tanto en esta tierra como en todo el universo. Entonces su ley es perfecta, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Dice el testimonio de Jehová, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. Al sencillo quiere decir a todos nosotros que de alguna manera no sabemos de qué se trata la palabra, pero cuando empezamos nosotros a escudriñarla, Él nos da y nos empieza a dar sabiduría. Él nos empieza a dar sabiduría, cómo conducirnos en la vida, cómo estar bien con Dios, ¿verdad? Entonces, dice, sus mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y sí, todos sus mandamientos pues, nos enseñan cómo debemos de vivir la vida, y que Él no se equivoca, y que solamente ajustándonos a sus mandamientos podemos seguir rectos en el camino y enfocados en Él y en su Hijo Jesucristo, que para Él fue hecho todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Señor, te doy gracias, seguimos orando, Señor, te doy gracias en este día, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia, Señor, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, por las familias aquí representadas, Señor, también los que están viendo este video, Señor, te doy gracias por su familia, Señor, bendice sus alacenas, Señor, bendice sus trabajos, Padre, bendice a sus hijos, a sus familiares. Yo te doy gracias, Señor, por todos ellos, Señor. También quiero hacer una oración especial por sanidad, por la vida de Diego Alexander Mora. Es un niño de 8 años, el cual él tiene un tumor en su cabeza. Señor, yo te pido por él, Señor, que tú le lleves sanidad, Señor, hasta donde está.
él, Señor, que tú le traigas confort, Señor, que tus ángeles protectores estén ahí acampando alrededor de él, Padre. Te pido también, Señor, por otra amiga que se llama Lupita Becerra, Señor, te pido, Señor, por ella, que tú le ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor, que tú le traigas sanidad, Señor, que tú lleves sanidad, Señor, ahí a su casa, Padre, a su cuerpo, Señor, y que todo eso que esté padeciendo, Señor, pronto pase, Señor, en tu poder, porque sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes hacer milagros, Padre, tú das sanidades, Padre. Lo creemos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, pues hoy por hoy estamos viviendo acontecimientos de tal relevancia que se juntan acontecimientos unos con otros. Y así ha pasado pues durante muchas etapas de la vida, en que hay acontecimientos. Y todos esos acontecimientos no se dan en un contexto de mera casualidad ni que fueran casuales, ¿sí? Sino que se dan en un contexto de que Dios nos habla a través también de esos acontecimientos que hoy por hoy se nos presentan en la vida real, en la vida práctica. Tanto en un país como en otro surgen cosas y esos acontecimientos pues son señales de las cuales Dios nos habla. Y en esta semana pasada hemos visto cómo, por ejemplo, cae un rayo en la Estatua de la Libertad allá en Nueva York. Después de una tormenta fuerte, estando casi en plena primavera ya, cae una tormenta fuerte en Nueva York, y cómo cae un rayo sobre la Estatua de la Libertad. Y eso es un acontecimiento, pues así que se queda uno pues asombrado en realidad, y justamente ahí es una señal, ¿verdad? Y después, el día 5, se viene un terremoto también en esa parte de Nueva York. Que nunca temblaba, dijo María. Sí, es un lugar donde nunca temblaba, o sea, no es un lugar sísmico en el cual pues pueda parecer como comúnmente pudiera presentarse, ¿no? Como en Japón, que es una parte sísmica, por ejemplo aquí en México, donde tenemos varios temblores, pero en la ciudad de Nueva York es un acontecimiento de tal relevancia que todo el mundo se quedó asombrado. Y justamente el día de la reunión, el día del temblor, se reúne el Consejo de las Naciones Unidas para hablar acerca del tema de Gaza. O sea, son acontecimientos extraordinarios, y cómo se van juntando uno con otro. Entonces, pues nos quedamos, en realidad, cuando uno los analiza a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, pues de veras que nos quedamos asombrados y nos quedamos maravillados de los tiempos perfectos que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Posteriormente, pues viene el eclipse el día de mañana, y es otro acontecimiento también, pues ha habido otros eclipses también, sí, pero que también han sido profetizados si lo vemos a la luz de la Biblia. Pero también mañana es un día muy relevante y asombroso. Los medios de comunicación, muchos de ellos, pueden tratar el tema como un tema meramente, como un hecho, ¿cómo podríamos llamarle? Como un hecho o un acontecimiento extraordinario. Claro que los astrónomos pues ubican con precisión fecha, día y hora, pero nosotros, si lo vemos a través de la Biblia, lo podemos ver y analizar que Dios nos está dando y mandando señales a través de su palabra y a través de los acontecimientos cósmicos y estelares, ¿verdad? Es un eclipse pues de tal manera en el cual ya todos nos hemos informado de qué se trata, que la luna va a tapar completamente al sol, ¿verdad? Y entonces se va a iniciar esa oscuridad, empezando por el Pacífico, pasando por México, Estados Unidos, y llegar hasta Canadá,
y hasta desembocar hasta el Atlántico. Ese eclipse va a tener una duración de un poco de más de 4 horas, ¿verdad? Un poco más de 4 horas. Entonces, es algo extraordinario. Había habido un eclipse anterior en 1991, algunos lo recordamos, también donde pues igual el día se hace oscuridad y luego otra vez viene la luz. Estamos viviendo entonces estos acontecimientos importantes, ¿verdad? Ese eclipse, además, este eclipse se da pues, miren, pasa la sombra por algunos lugares de Estados Unidos, pasa por Texas, ahí donde se hace una intersección de un eclipse anterior, pero pasa por algunos lugares como es una ciudad que se llama Salem, otra ciudad que se llama Nínive y otra ciudad que se llama Jonas. Entonces todos estos acontecimientos como que nos están dando y nos están alertando a la luz de la palabra. Para los que creemos en Cristo Jesús, pues debemos de verlo no nada más como un espectáculo, porque eso es lo que hacen los medios de comunicación, verlo como si fuera un espectáculo total, ¿verdad? Incluso pues la ciudad de Mazatlán, según las noticias, ya está repleto todos los hoteles, ya no hay lugares para donde hospedarse, sino que ya todos los astrónomos y todos los que tienen ese hobby de ver la luna, los astros, las estrellas, pues ya muchos de ellos ya están ahí preparados para ver tal acontecimiento. Para nosotros no es un simple espectáculo, sino que en realidad son señales, ¿verdad? Son señales de Dios. ¿Por qué? Porque este eclipse tiene tal precisión, donde se alinea el sol, la luna y la tierra según su eje. Esto es pues un poco más científico, pero para no meternos en tanto, según su eje hay una alineación, hay un tiempo, una hora, hay un espacio en el cual esto es totalmente perfecto. Y hay una perfección que entonces nosotros podríamos llamarle a esta perfección como si fuera un reloj cósmico. Y es un reloj que solamente Dios, un ser supremo, Adonai, Dios, Jehová de los ejércitos, puede tener el control sobre estos movimientos universales de astros, de estrellas. O sea, son movimientos tan perfectos que solamente un diseñador pudo haberlo hecho. Aunque el hombre lo estudia, los astrónomos, los científicos de la NASA, pero ellos los estudian y pueden ver y pueden calcular, pero ellos no podrían mover un planeta, un sol, ni detenerlo. Solamente hay una mano poderosa, y esa mano poderosa es Dios, Adonai, Elohim, como le quieran llamar, en hebreo, en griego. Pero tenemos a este Dios todopoderoso, que Él es el que tiene el control del universo. Tiene el control del universo. Miren, vamos a Romanos. Entonces, estas son leyes universales que solamente un ser supremo no puede tener, y ese es Dios. En Romanos 1:20, Romanos 1:20, ahí nos dice la palabra de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no tenemos excusa en no creer. ¿Por qué? Porque aquí la misma palabra, ya mismo Pablo en Romanos nos está diciendo eso, que las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, nos está hablando desde el Génesis, y ahorita vamos a ver un versículo del Génesis, como en el Génesis, ahí Moisés nos explica también todo esto. Pero entonces, las cosas que no vemos a simple vista, pues
salen, emanan de Dios, de su poder. Tanto las visibles como no las visibles. Entonces, y esto se refleja desde la creación del mundo. No es nada nuevo, sino que vemos desde el Génesis hasta nuestros días cómo todas estas señales y estas cosas hechas por Dios, nosotros podemos verlas, ¿verdad? Hay un mundo espiritual, el cual, pues, es espiritual, no lo podemos ver. Pero si lo creemos, entonces nosotros podemos entrar a ese mundo espiritual, ¿verdad? ¿Cómo los profetas hablaban? Porque Dios se les revelaba espiritualmente. O porque oían la voz de Dios. Entonces, hay un mundo espiritual. En Efesios nos habla claramente que hay un mundo espiritual. Entonces, aún en ese mundo espiritual, las que no vemos, ahí está manifestado el poder de Dios. Y entonces, aquí en Romanos 1:20 nos dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Para nosotros los que creemos en Jesús, tanto las cosas visibles como las invisibles, o sea, están en el poder de Dios. Ahora, esto nos habla de ese diseñador que es Dios. No hay otra cosa. El eclipse, de todo el sistema solar, todas las leyes del universo, pues ese diseñador es Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a Salmo 19:1. ¿Qué dice Salmo 19:1? Miren, aquí lo tengo precisamente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y este salmo muchas veces lo hemos leído y releído, pero tal vez no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene hasta que vienen estos acontecimientos que estamos viviendo y que estamos por vivir el día de mañana, ¿verdad? Que dice aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo es que el rey David, al escribir esto, lo sabía? Lo sabía, pues lo escribió por una revelación de Dios. La vez anterior, el domingo antepasado que estuvimos aquí, hablábamos de que en Timoteo, en segunda de Timoteo, acerca de que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y sí, o sea, es escrita por los hombres, pero es inspirada, pero a la vez expirada por Dios a través de un instrumento que es el hombre. Aquí también vemos al rey David en este salmo, como él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que la obra de sus manos. Es como el arquitecto, diseña un plano y después lo lleva a lo físico y empieza desde los cimientos hasta terminar una casa, ¿verdad? Entonces Dios, vamos a llamarlo así, como el arquitecto, el diseñador. Y luego dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que aparte, a lo mejor un arquitecto o un diseñador utiliza a terceras personas y a un sinfín de personas para construir una casa, porque se necesitan muchos elementos para construir una casa. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando que Él mismo, aparte de diseñar todo este sistema, estos universos, este vasto universo, o estos vastos universos, porque hay muchos, aparte de diseñarlo, Él los creó con sus manos. Entonces, cuando reflexionamos en esto, es de maravillarse y es de asombrarse, porque dices, en serio, es algo que, digo, si tienen capacidad de asombro, o si tenemos capacidad de asombro, de veras que es eso, digno de asombrarse. Y para quien no lo puede ver así, de esa magnitud,
híjole, pues entonces yo creo que, pues no sé qué más querrá, ¿no? Pero si aquí mismo nos dice, los cielos nos está confirmando esa palabra. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, pues esta escritura nos afirma el plan divino que tiene Dios para con nosotros y en todo el universo. Ahora, miren lo que dice la palabra en Amós 5, versículo 8. Déjenme ver si lo puedo leer también de mi Biblia. Amós 5, versículo 8. Dice la palabra: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Dice: Jehová es su nombre. A ver. ¿Por ahí alguien lo tiene? 5:8. 5:8, que ya aquí lo tengo. Buscar al que hace las Pléyades. Buscar al que hace las Pléyades y el Orión. Dice: y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como en noche. ¿Qué es lo que va a pasar en el eclipse? Lo convertir en día. Convierte el día en la noche. Ajá. Y vuelve las tinieblas en mañana. Pues entonces así. Ajá. Y hace oscurecer el día como noche. ¿Qué tal? Es algo sorprendente lo que nos dice aquí el profeta Amós, y estamos hablando de un profeta que 700 años antes de Cristo es revelada esta palabra. Acaban de entrar el día, sí. No. Es algo de sorprenderse. Dice: y las derrama sobre, dice, él llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Qué quiere decir esto también? Que Él nos trae la lluvia. O sea que todo el movimiento y todo lo que acontece en la tierra no es otra obra más que divina de Dios. O sea, con esa perfección de lo que necesita el hombre, Dios no lo provee prácticamente. Dios nos provee de todo. Por eso en el Génesis nos habla de un paraíso que dijo que todas las cosas eran buenas. Dice: cuando hice la luz, vio Dios que eso era bueno. Y así totalmente decía. Y dijo Dios: esto es bueno para el hombre. Y hasta nuestros días, todo lo que Dios hace es bueno. Pero en realidad la maldad del hombre es el que se ha encargado de destruir la tierra, la naturaleza también. De destruirnos unos a otros. El que provoca las guerras, la maldad, la ambición del hombre. Por eso cuando decimos Dios tiene el control de todo, es porque realmente Dios tiene el control de todo. Cuando dice Dios, cuando decimos nosotros, es que Dios va a traer cosas nuevas, es porque Dios va a traer cosas nuevas a nuestras vidas. Dice su palabra que Dios no es hombre para mentir. Entonces, al ver todas estas maravillas, nos quedamos con el ojo cuadrado y nos hacemos chiquitos, en realidad. Entonces, también aquí en Amós nos habla del poder de Dios, de Adonai. ¿Sobre qué? Sobre el universo y sobre la tierra. Sobre toda la creación. Ahora, todo esto pues tiene un propósito, ¿verdad? ¿Qué pasa con el eclipse? ¿Qué pasa con todas estas señales? Bueno, el propósito de esto es que con todo esto se establecen tiempos. Con todas estas señales se establecen tiempos
Y la Biblia pues nos lo confirma, ¿no? En Génesis 1.14, vamos a ver Génesis 1.14. ¿Cuál? En Génesis 1.14, miren, aquí cómo nos habla Dios. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y en el 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dios que era bueno. Entonces todos estos acontecimientos decíamos que nos sirven ¿qué? Como señales. Aquí miren, aquí en el 14 lo dice. Dijo, luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan ¿qué? De señales para las estaciones. Las señales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una señal? Miren, ahora lo que sigue. Una señal es un augurio, es un presagio o es una evidencia también de algo. Es una evidencia de algo. Augurio, prodigio o una evidencia de algo. Entonces, al ver esta señal del eclipse y estos terremotos, estos acontecimientos que son augurios, son señales de algo que viene. Que Dios nos está hablando a través de todas estas señales, de todas estas cosas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de una señal? Pues es tener un mensaje, una comunicación, ¿verdad? De algo. Ahora, ya si nos vamos a los acontecimientos de Israel o al hebreo, casi todo el calendario hebreo se rige por estas cosas, o sea, por el movimiento del sol, por el movimiento de la luna. Y ese calendario hebreo es así, del sol y la luna, son sus movimientos. Entonces, a través de estos movimientos, todo el calendario judío, pues ellos hacen sus fiestas, hacen sus celebraciones. ¿Por qué? Porque cada estación del año, cada movimiento de la luna tiene un significado. Porque, por ejemplo, para ellos, miren, para ellos, por ejemplo, el eclipse, después del eclipse que viene en total oscuridad, mientras que aquí nosotros vamos a estar en tinieblas, en Israel aparece la luna renovada. O sea, se ve una luna, más que no tengo imágenes, nos falta aquí tecnología para ver perfectamente imágenes y todo eso, pero ustedes lo pueden investigar más tarde. Mientras nosotros estamos en tinieblas aquí, en Israel, empieza el amanecer y se ve una luna renovada, una luna nueva. Y esto trae como acontecimiento el inicio del año judío. ¿Qué tal? Entonces, todo tiene una tal precisión y una tal perfección que Dios, pues, todo lo tiene fríamente calculado, ¿verdad? Podríamos decirlo. Entonces, el eclipse del 8 de abril, entonces, está cerrando un año hebreo, pero está trayendo un nuevo año también, ¿verdad? Entonces, con esto Israel comenzará un año nuevo, un nuevo comienzo.
Entonces, ¿qué puede celebrar Israel también con esto? Que es el retorno de las tinieblas a la luz admirable de Dios, ¿verdad? Entonces, también nosotros deberíamos o debemos de celebrar que Dios nos ha traído de la oscuridad a su luz admirable. Es por eso que también nosotros decimos muchas veces: hey, ya no estés ciego, ya no camines en tinieblas, porque ahora con el nuevo comienzo, Dios te trae de las tinieblas a la luz. ¿Y qué quiere decir? Que tú tienes un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Ayer platicaba con Santi y hablábamos de Nicodemo, acerca de Nicodemo, y dice: ¿cómo yo puedo volver a nacer de nuevo? Dice: ¿acaso tengo que salir otra vez del vientre de mi madre? No. Jesús ya hablaba de un renacer nuevo en el espíritu, espiritualmente, dejar el viejo hombre atrás y nosotros volvernos en las cosas nuevas de Dios, ¿verdad? Todas las cosas pues ya pasaron, pero en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Y es por eso que siempre decimos, cuando compartimos algo: Dios hace las cosas nuevas en tu vida cuando tú vienes a los pies de Cristo. Miren lo que dicen en Primera de Tesalonicenses 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:5. Aquí lo voy a leer, dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, este versículo nos habla, que dice: porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De la luz e hijos del día. Salud. Y miren cómo todo esto se relaciona justo también con la celebración del inicio del año judío. Mientras nosotros, todos los gentiles, acá en Occidente estamos celebrando, pues estamos viendo un acontecimiento de oscuridad, y era lo que yo les decía al principio. O sea, los medios lo ven como una celebración, como un espectáculo. Pero para nosotros no. Nosotros deberíamos de verlo de esta forma, de que nosotros somos hijos de la luz y que venimos de la oscuridad a la luz. Por eso dice este versículo: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y luego dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. En otras palabras, dice: no te duermas. Dice en otras palabras: no te duermas como los demás, sino hay que velar, hay que ser sobrios. ¿Qué versículo es? ¿Qué versículo es? Primera de Tesalonicenses 5:5. Ah, sí. Entonces, dice el siguiente ahí: dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea que tenemos que estar preparados en la palabra ante lo que venga, ante los acontecimientos que están por venir. Miren, en otra palabra, en Efesios 5:8 dice: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice: andad como hijos de luz. Entonces todo esto nos va confirmando cómo Dios en realidad también nos saca de las tinieblas a la luz. Y cómo Dios trae del día, Él lo puede hacer en la oscuridad y después volvernos a la luz. En Juan 12, ahí Juan 12, voy a esperar a que lo anoten. Juan 12.
Y es que estos temas no los podemos ver, de hecho hay muchos más versículos, pero no los podemos ver o resumir en un solo. ¿Por qué? Porque estamos dando nosotros, estamos siendo testigos de su misma palabra, esclareciendo lo que Dios, el plan de Dios que tiene para nosotros. O sea, todo esto es solamente obra de sus manos. Es por eso que estamos viendo estos versículos para comprobar que Dios existe. Juan 12. Ajá, Juan 12. Dice, Primera de Juan. es Juan 12, déjame ver, Juan 12, 35 y versículo 36. Y 36. Y voy a empezar en el 34. Desde el 34. Y Jesús anuncia su muerte, pero dice ahí. Dice, les respondió a la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y el 36 dice: entre tanto que tenéis luz, creed en luz, para que seáis hijos de luz. ¿Y cómo es eso? Solamente Jesucristo nos da este entendimiento de andar en su luz, para que no andemos en tinieblas. Solamente Jesús nos da, porque todos dudaban de su palabra, todos dudaban de Él, y le hacían muchas preguntas, y Él les decía: pues entonces, entre tanto que tenéis luz, o sea, entre tanto que yo estoy aquí, pues creed en la luz, para que seáis el camino. Jesús les decía: yo soy la vida. ¿Qué más decía? Yo soy la verdad y la vida y la resurrección. Entonces, es un nuevo comienzo en Cristo Jesús, es un nuevo comienzo para el pueblo de Israel también, es un acontecimiento. Entonces, mientras nosotros estamos viendo un espectáculo en tinieblas, ellos están en un nuevo comienzo, justamente. Ahora, todo esto también, este acontecimiento del eclipse viene enmarcado con otro acontecimiento que se da a la par, con un cometa llamado el Diablo. No sé si han oído ustedes hablar de eso. También los medios, está casi todos los medios de comunicación. Este cometa llamado el Diablo, porque se le llama así porque al parecer emite dos estelas, y dicen los científicos que hace 4 meses dos estelas cuando van y semejan como unos cuernos, haciendo alusión a Satanás, al diablo. Y dicen los científicos que hace 4 meses este cometa se fracturó, y es por eso que hace esas dos estelas. Entonces es por eso este cometa llamado el Diablo. Este cometa aparece también mañana, el 8 de abril, juntamente, pero su punto más alto en el que puede ser más visible va a ser el día 23 de abril. Este cometa aparece después de 71 años. Después de 71 años. ¿Sí? Después de 71 años, y va a estar ubicado más o menos debajo del Sol y Júpiter. Entonces estos dos acontecimientos pues son de una gran relevancia. ¿Y qué más señales y qué más prodigios queremos a la luz de la palabra? ¿Verdad? Y aún así
va a haber gente incrédula que va a catalogar estos episodios como meramente un espectáculo, un show, ¿verdad? En el año 66 después de Cristo, hay un historiador que se llama Josefo y él redactó acerca de un cometa que también apareció y que tuvo su aparición más o menos en Jerusalén, en esas coordenadas donde está Jerusalén. Y dice este historiador que ese cometa tenía la forma de una espada por la estela que dejaba. Entonces, este acontecimiento fue en el año 66 después de Cristo y justamente esto ya hablaba de un acontecimiento, de un presagio. Se le dio esa forma también de qué va a pasar, de un acontecimiento, un presagio. Pues miren lo que pasó en ese tiempo. 3 años y medio después, en Jerusalén, viene la destrucción del templo de Jerusalén y también la dispersión de los judíos. 3 años después, en el 66 y 3 años después, surge este acontecimiento. Entonces, ¿qué significó esa dispersión de los judíos y esa destrucción del templo? Bueno, aquí es de relevancia este acontecimiento porque entonces aquí hay una división de una era y el comienzo de otra. ¿Y cuál es? Dice, aquí el judaísmo como tal, pues son dispersos y casi tendría a desaparecer porque incluso fueron perseguidos los judíos, pero viene también un renacer de un cristianismo. Pero esto, aquí también está el parteaguas de que se divide, por llamarle así, en 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Unos son los judíos que creen todavía en la Torá, en los 5 libros, pero no creen en un Mesías. Pero también está la otra parte de Israel que cree en un Mesías, o que creemos nosotros en un Mesías que es Jesús, pero que muchas veces no vemos también lo importante de que son las leyes de Dios, o sea, que están en el Antiguo Testamento. Que dice la palabra, y Jesús mismo lo dijo, yo no vine para abolir la ley, sino ¿para qué? Para hacer que se cumpla, para hacerla cumplir. O sea, es una ley que todavía está vigente. Ajá. Ahora miren, estos acontecimientos ya vimos que son pues son relevantes, pero vamos a ver a Isaías 60, ¿qué nos dice ahí ese versículo? Bien. Isaías 60. Miren cómo esta profecía de Isaías la podemos ver. Bueno, esto es lo que podría llamarse escatología, que se ven los acontecimientos que nosotros podemos ver de la actualidad a la luz de la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí, la futura gloria de Sión. Habíamos comentado hace un momento que justamente cuando el eclipse aquí está en tinieblas, hay una luna renovada justamente en las coordenadas de Israel, ¿verdad? Pero miren cómo dice aquí, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Porque aquí
que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti vista su gloria. 61. Isaías 61. Aquí hay unas palabras claves, miren. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. O sea, se puede interpretar como las naciones, como todos los gentiles. Entonces, en las naciones, aquí dice la palabra, habrá oscuridad. Y luego dice más adelantito, dice, y sobre ti, dice, más sobre ti amanecerá y sobre ti vista será la gloria de Dios. Entonces, mientras nosotros estamos aquí en tinieblas, en la oscuridad, a ellos les está resplandeciendo la luz. Es de veras una cosa sorprendente, de verdad, lo que Dios hace y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, esta es una poderosa profecía en realidad. ¿Sobre quién? Pues sobre Israel. Y sobre Israel también está hablando, porque acuérdense que muchos judíos no creen en el Mesías, no creen en Jesús. Entonces, también, ¿qué le está diciendo al pueblo de Israel? Hey, levántense de su letargo. Tienen que andar en luz. Tienen que levantarse de un letargo espiritual y un letargo moral también para ellos. Pero entonces, al ver que Dios también les advierte a ellos, pues también nos está advirtiendo a nosotros, ¿verdad? Que todas sus señales y todos sus prodigios, entonces también nosotros debemos de verlo a la luz de un acercamiento pues más profundo con Dios y en la fe en su Hijo Jesucristo. Mire, ¿qué fue lo que pasó con Jonás? Jonás le había dicho Dios, le habló a Dios y le dijo, hey, Jonás, levántate y ve a hablarle al pueblo de los asirios. La capital de Asiria es Nínive. Dice, ve y habla con los de Nínive, que vengan al arrepentimiento. Ellos eran un pueblo duro, eran un pueblo que se había también extraviado, pero Dios, en su infinita misericordia, le dice a Jonás que vaya y los prevenga y que les hable de ese arrepentimiento y que se vuelvan de todos sus pecados. Y la historia de Jonás ustedes ya se la saben. Jonás, en vez de ir a Nínive, se embarca hacia otra ciudad que se llama Tarsis. Y ahí en el camino, en mar adentro, se viene Dios, dice la palabra de Dios, que Dios trae una gran tormenta. Y entonces esa gran tormenta hace que el barco donde iba Jonás, pues se vuelva turbulento, ¿no? Y dice la palabra de Dios que entonces todos los que estaban ahí, todos los que iban ahí, pues estaban atemorizados y cada uno hablaba con su Dios, porque pues cada uno tenía diferentes creencias. Y entonces lo que hizo Jonás, él ya sabía lo que estaba pasando, y lo que hizo Jonás fue irse a dormir mientras los otros estaban batallando, dice la palabra de Dios. Entonces dice que empezaron a echar suerte los de la tripulación, y entonces vieron que el que tenía la culpa de eso era Jonás, y fueron y hablaron con él y les dijo, sí, dice, porque Dios me mandó a un lugar, pero yo me vine a otro. Dice, entonces, para que se le quiten todas sus calamidades, échenme al mar, arrójenme. Y así lo hace.
Y entonces que un gran pez, dice la palabra de Dios, se lo tragó y él estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, hasta que fue escupido, dice la palabra ahí, que fue escupido a tierra. Cuando es escupido a tierra, Jonás tuvo que caminar 800 kilómetros hacia la ciudad de Nínive. Pero al llegar allá, él empezó a alertar a la gente y a decirles, ¿sí? Sí, eso habla. 800 kilómetros caminando a pie, pues no es nada fácil, es mucho. Si caminando 15 o 10 o 5 es demasiado, caminar 800 kilómetros. Y si es cierto, si lo reflexionamos y lo vemos, una desobediencia nos trae caminar un desierto y consecuencias. Y quién sabe si lleguemos a nuestro destino. Y es por eso que la palabra de Dios no se equivoca para todas las cosas buenas que Dios tiene para ti. No más que nuestra desesperación, muchas veces queremos las cosas instantáneas, pero no es así, no es una receta mágica. Pero sabemos que Dios en cada uno de nosotros, Dios está actuando, Él está trabajando a nuestro favor. Pero no es que nosotros querramos esos, bueno, sí los deseamos y sí los queremos, pero cuando ya uno está convencido, o sea, realmente estás convencido de que Jesús murió por ti y por mí, en esa cruz del Calvario, no es que tú ya quieras las cosas por ser una codicia, sino porque tú quieres a Jesús, porque Él nos amó primero y porque hemos visto sus bendiciones y todas las cosas buenas que ha traído a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios entonces aquí en Jonás, miren, déjenme buscarlo, que cuando él incluso que llegó a oídos del rey, que Jonás estaba predicando el arrepentimiento, y incluso el rey, y dice que puso a todo el pueblo a que enderezaran sus caminos, incluso hasta los animales, nos habla aquí la palabra. Voy a buscarlo un poquito más para Jonás. Le dice después, Jonás hace una oración a Dios, donde le dice esto, miren. La oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Desde el Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. De alguna manera, Jonás se estaba arrepintiendo de su desobediencia dentro del pez, ¿verdad? Pero miren, dice, enseguida dice, Nínive se arrepiente, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, o sea, desde los grandes hasta los pequeños, hasta los niños.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y despojó de sus vestidos y se cubrió en cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dice el 9, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, dice el rey, ¿quién sabe si Dios, en ese arrepentimiento que nosotros podamos tener, Él también se arrepienta para nosotros no perecer? Entonces, después dice que Jonás se enojó, porque dice, es que yo ya sabía que tú los ibas a perdonar. Dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿qué le estaba diciendo? Si tú no has hecho nada, todo lo que yo hice, lo hice yo. Tú eras nada más un instrumento para ir y decirles que se arrepintieran. Y entonces después dice que Dios se salió enojado Jonás y Dios dice que él ocurrió, dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese una sombra sobre su cabeza y le liberase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, este Jonás era un hombre reacio, o sea, era un hombre que renegaba pues de las cosas de Dios. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces le dijo, bueno, si tú no hiciste esa calabacera con la que yo te tapé, con la que te cubrí del sol, y te enojaste porque fue destruida por esa simple planta. Dice, pero ahora entonces yo no tendré misericordia de todas esas almas. Y termina así ese capítulo con Jonás. ¿Acaso no tendré yo misericordia de todos? Por eso Dios tiene misericordia de nosotros. Y estas señales y prodigios que estamos viviendo, habíamos dicho que una señal, ¿qué es? Acuérdense. Un mensaje. Entonces el mensaje de la cruz para todos nosotros es que nosotros podamos venir a un arrepentimiento, porque no sabemos una evidencia, porque no sabemos ni la hora ni el día cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo de Dios venga sobre nosotros. Dios nos está dando una oportunidad para, a través de esas señales, a través de su reloj
profético de que es tiempo de que nosotros vengamos a un arrepentimiento porque no sabemos. Bueno, Dios sí sabe. Dios lo sabe todo. Y podemos seguir viendo qué otros acontecimientos pueden venir. Dios lo sabe. Y por último cierro con esto en Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Versículo. Ajá. Ahí voy, Mateo 24, versículo 3, a partir del 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero dice, aún no es el fin. Y estamos viendo guerra tras guerra, una, otra. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá países y hambres y terremotos que en diferentes lugares. Lugares donde no tiembla, como en Nueva York, tembló. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque dice, hay un dicho popular que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Algo así. Entonces, aprovechando todas estas cosas y todas estas circunstancias, ¿cuántos falsos mesías no se han levantado? Hubo un hombre hace años que se decía llamar Jesucristo, no me acuerdo de dónde era, pero eso yo había visto algunos videos hace como 6, 7 años atrás de eso. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra y nos está hablando que tenemos que tener un arrepentimiento y tenemos que venir a los pies de Jesús. Hoy es el tiempo, hoy es el día en que podemos hacerlo. Es el día en que Jesús está pasando a nuestras vidas y que podemos acercarnos y tocar su manto, así como aquella mujer lo hizo. Y que Él, entre la multitud, cuando iba Jesús caminando, sintió ese toque especial de esa mujer. Y entonces la pregunta es, ¿acaso Jesús no podrá sentir el toque de nosotros en su manto en nuestra necesidad? Claro que Él lo puede sentir. Y dice la palabra que aquella mujer fue sana de sus enfermedades. Pero ella se acercó entre la multitud con una fe en Jesús.
Hoy es el día que nosotros podemos acercarnos a Jesús con esa fe. Pero dice la Escritura que cuando Jesús empezó su ministerio, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos de todos sus pecados. Hoy es el tiempo en que nosotros podemos venir y arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Podemos venir a Jesús con un corazón contrito y humillado. Y podemos tener la seguridad que Él hace todas las cosas nuevas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra, Señor, por confirmarnos, Señor, que tú eres el creador, Señor, de todo esto, de todo este inmenso universo, Señor, donde hay galaxias y galaxias, Señor, donde hay astros, donde hay miles y millones de estrellas, Señor, que tú eres el creador, Señor. Así como dice el Salmo, que tú formaste, Señor, con tu mano, Padre, todo esto, Padre. Para los que estamos, Señor, en Cristo Jesús, Señor, no nos queda duda alguna, Señor, que tú eres el arquitecto de todo esto, Padre. Y que solamente tu amor infinito, Señor, tu poder y tu gloria, Señor, ha hecho todo esto, Señor, que tú nos creaste y nos creaste con un propósito, Señor, de poder conocerte, de poder adorarte y de poder amarte, Padre. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí, escuchando, escudriñando tu palabra, Señor, porque es bendición, Señor, es como un bálsamo, Señor, para nuestra vida. Es un bálsamo, Señor, para nuestra mente, para nuestra alma, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, también por las personas, Señor, que van a ver, Señor, este video. Que tú, Señor, las sustentes, Padre. Que tú las tengas en el hueco de tu mano, Señor. Que podamos entender, Señor, que podemos habitar bajo tu sombra, bajo tus alas, Señor. Y que estando ahí, Señor, podemos estar resguardados. Y podemos tener confianza y seguridad en ti, Señor. Que si estamos en tu sombra, Señor, bajo tu sombra y en tus alas, Señor, esa atmósfera, Señor, entonces, Señor, tú la cubrirás para nosotros de tu amor, de tu poder y de tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, hoy en este día, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Padre. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Bendiciones para todos.